Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Espero nos encontremos bien. Vamos a dar inicio a la sesión número 4, libros abiertos, mentes abiertas. Espero todo se encuentre tranquilo en cada una de sus regiones, en particular para Guatemala y Zacatepeques, y creo que también Escuintla. Y esperamos que se vaya restableciendo el oxígeno y la salud en el aire para que las actividades puedan ser retomadas la próxima semana, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Yo espero que todo vaya mejorando. Creo que ha sido una oportunidad muy buena el que todas las escuelas públicas hayan recibido su lote de libros en el transcurso de las semanas anteriores, los días anteriores, con la intención de que ustedes puedan empezar a trabajar con sus estudiantes este conocimiento que vamos adquiriendo, ¿verdad? Esto es gradual, como se los hemos ido compartiendo y contando, sobre todo cuando ya tenemos otros maestros que han sacado el curso en nuestras escuelas, pues ha sido un poquito más evidente. Y si somos los primeros maestros en recibir el curso y nuestros compañeros o nuestras compañeras nos hacen preguntas, de igual forma van a ser bienvenidos en las próximas generaciones. Así que un fuerte abrazo y vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Entonces les voy a compartir pantalla. Vamos a ver aquí, si me permite el sistema. Aquí estamos. Me confirman si logran ver sesión número 4, lectura guiada 1. Sí, licenciado. Sí, Buenas muy noches. bien. Muchísimas gracias. Vamos a ir viendo que nuestro programa, ¿verdad? Libros abiertos, mentes abiertas, pues tiene diferentes áreas eh, de inducción y de perfeccionamiento, ¿verdad? Yo se los he insistido, no hay mejor prueba del proceso de formación y metodológico que ustedes mismos en sus escuelas, ¿verdad? En sus espacios. Por lo tanto, nuestra intención, más que brindarles como conocimientos no solo nuevos, sino que complementarios, ¿verdad? Complementarios a lo que ya hacemos, complementario a lo que ya conocemos, e incluso en algunos momentos como darle un orden distinto o ayudarnos a relajarnos de acuerdo a los espacios y a los ambientes que tenemos en nuestra experiencia. La sesión número 4, pues se llama lectura guiada número 1. Van a ser varias sesiones que vamos a estar hablando sobre la lectura guiada. La intención es ir brindando un panorama amplio de lo que nos interesa primordialmente, y ese interés tiene una cabida en la integración, ¿verdad? Y ya me lo han escuchado antes, ya han tenido esa percepción de cómo es que lo vamos trabajando, y yo no me cansaré de decir que la importancia que tiene nuestro trabajo en la lectura y la escritura tiene implicaciones en todas las demás materias. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros somos los que les vamos a abrir los canales a los chicos y a las chicas que atendemos en nuestros espacios, en nuestros ambientes, no solo para el reconocimiento del vocabulario, sino que además la conjugación, la integración de las áreas, de las partes, sumamente fundamental, es ese espacio, ese reconocimiento que nosotros tenemos de nuestros mundos, de nuestros... Mira cómo está la... Lo voy a silenciar aquí. Ahí estamos. De cada una de las áreas de nuestro propio lenguaje que permiten a los chicos reconocer los hemisferios, reconocer el norte, el sur, el este, el oeste, reconocer los espacios, reconocer los sentidos, el ser y el estar,
que comúnmente lo asociamos más con el L2 o el L3, ¿verdad? Pero el L1 tiene muchísimo que ver con ese identificarnos parte del proceso. Recordémonos colocar la asistencia, cómo se coloca. En el chat de la sesión colocamos nuestro nombre, el nombre de la escuela y el departamento en donde se encuentra, ¿verdad? Con tal de podernos anotar. Bienvenidos, bienvenidas a cada una y a cada uno de ustedes. Como les decía, vamos a iniciar a trabajar lectura guiada número 1. Siempre para mí es vital o fundamental la participación que tengamos, así que si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere participar, incluso yo voy a ir dando algunos espacios ya incluidos en mi presentación con la intención de que ustedes colaboren, participen y ejerciten su pensamiento. Hoy que vamos a ver los rincones de aprendizaje y la lectura guiada. ¿Qué son los rincones de aprendizaje? Los rincones de aprendizaje son espacios designados en el aula donde los niños pueden participar en actividades específicas que fomentan el aprendizaje y la exploración independiente. Estos rincones están diseñados para abordar diferentes áreas de desarrollo, como es el proceso cognitivo, la socialización, la vinculación emocional con el contenido y el proceso motor que implica el hacer, ¿verdad? Nuestra intención, como yo siempre les insisto, o que vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones, es precisamente la autonomía y la autorregulación que los niños logran o consiguen con nuestro favor, con nuestra instrucción y con nuestro modelaje. La lectura guiada va a iniciar precisamente de esa forma, porque más que todos tengamos como los recursos o los ambientes específicos, incluso hago el paréntesis de, hemos escuchado en otras oportunidades, escuelas que comparten jornada, ¿verdad? Que yo estoy en la matutina, pero también hay vespertina, o también hay plan fin de semana, o que viene una universidad en las tardes, noches, y entonces no podemos dejar como cualquier tipo de material, ¿verdad? Y eso lo entendemos, lo reconocemos, y les agradecemos precisamente a los maestros que van, llevan y traen los libros o los materiales de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a sus planificaciones. Pero no está de más decir que los rincones de aprendizaje, pues son los espacios, ¿verdad? Es la idea mental que el niño tiene para realizar este proceso y que una vez ellos lo aprenden, automáticamente lo ejecutan. Entonces, este proceso de desarrollo cognitivo, social, emocional o motor implica el reconocimiento de lo que pueden y no pueden hacer. Es decir, lo que ellos tienen permiso de hacer, porque en muchas de nuestras oportunidades, y ustedes no me dejarán mentir, cuando hemos recibido materiales, eh, no solo del ministerio o materiales por alguna otra capacitación, a veces nos da miedo la manipulación que el niño tenga de los recursos. Y eso hace que el niño se limite y obviamente el maestro. Aquí va a ser al revés. Aquí la intención es precisamente esa, ¿verdad? Claro, no estamos provocando o intencionando que el niño desarme, raye o rompa nuestros recursos, sino más bien que tenga la oportunidad. Por eso es que al momento de ustedes contemplar de manera principal una biblioteca física, les permite el compartir, les permite el manipular y les permite el sociabilizar esos recursos con el aprendizaje de ellos al mismo tiempo. Insisto, esto es un proceso continuo. Un rincón de aprendizaje debe crear el espacio. Y entonces los niños mentalmente van a tener esa idea donde pueden encontrar los recursos para su aprendizaje. Si yo voy a utilizar hojas, ¿cómo hago yo para que las adquieran? Yo distribuyo las hojas de adelante para atrás, yo se las doy uno a uno. Los crayones, si yo estoy en preprimaria, los pongo en palangana. Si yo ya estoy en primaria, ¿qué hago con la goma? ¿Qué hago si un niño sí tiene, si no tiene?
A eso es a lo que nos referimos con el rincón de aprendizaje. Una vez el maestro logra crear el espacio mental de procesos de compartir, procesos de aprendizaje que le permitan autonomía y autorregulación al niño, ya se consigue un montón. Y entonces yo puedo trabajarlo en diferentes áreas. Puede ser el mismo o puede variar, ¿verdad? Hay maestros que utilizan un rincón directamente, ¿verdad? Una esquina, un espacio. A veces solo es con un cartel, a veces es con una mesa, a veces es con una librera, un estante, un trencito, etcétera, ¿verdad? Cada quien va a ir utilizando sus posibilidades y los apoyos que cuando hemos sido maestros en la escuela sabemos, ¿verdad? Que a veces hay juntas de padres o juntas directivas de padres que nos colaboran un montón y hay otras que no tanto, ¿verdad? Y sobre todo con la instrucción de no pedir que eso evidentemente nos sitúa en un espacio socioeconómico específico. Entonces, cuando yo digo que puede ser el mismo, puede variar, yo puedo simplemente tener el rincón, es decir, el espacio, y distribuir los materiales de acuerdo a mi planificación. O sea que yo puedo estar trabajando matemáticas, sociales, ciencias, artes plásticas, eh, o crear una actividad específica para que ellos tengan como las concepciones del tiempo o de las celebraciones, ¿verdad? Y la intención es que tengan ellos mentalmente la idea de a dónde situar su mente. Entonces, sí, si se puede tener una estructura permanente y también puede ser una estructura cambiante. Lo importante es la enseñanza del espacio. Eso es lo que yo quiero que ustedes se queden o se lleven el día de hoy. Por lo que la lectura inicia con el ejemplo, pero también con los recursos manipulativos que tengan. Entonces, ¿verdad? Nosotros no sé cuántas veces hemos visto o hemos escuchado que los niños aprenden viendo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces no solo les han leído a los niños, sino que los niños los encuentran a ustedes leyendo, los descubren a ustedes leyendo? Insisto, ¿verdad? Uno cuando ha sido maestro o uno cuando se dedica a la docencia, uno se pregunta, ¿a qué horas me saco un minuto de tiempo, ¿verdad? Como extra para que precisamente cuando los niños estén trabajando, también también me puedan ver a mí en esa interacción. Y un espacio muy importante en donde ellos nos pueden descubrir haciendo esto es en los rincones de aprendizaje. No solo es en mi escritorio, porque mi escritorio tiene una connotación o una significación de respeto distinta, ¿verdad? A el propio rincón de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Verdad? Insisto, pareciera obvio, pero es sumamente fundamental para la metodología y para la lectura guiada. Uno, el fomentar la independencia. Entonces, al nosotros permitir que los niños elijan las actividades y los materiales, los rincones de aprendizaje promueven la independencia y la toma de decisiones. Y entonces uno tiene que tener claro como qué sí les voy a poner, qué no les voy a poner, lo voy a poner mezclado, lo voy a poner específico, voy a irme desde la lectura más básica e inicial con muchas imágenes y pocas palabras hasta el complemento de ese montón de palabras o ese montón de párrafos o ese montón de líneas, ¿verdad? Si voy a trabajar con hoja, con cuaderno, con ficha, yo tengo que saber cómo lo voy a trabajar y el niño tiene que haberme entendido previamente la instrucción, ¿verdad? De qué es lo que vamos a hacer y claro, insisto, ese componente de independencia que le permite acercarse. Es como cuando nosotros les decimos a los niños, si usted termina bien su actividad y yo se la sello o yo se la reviso, usted puede ir a agarrar plasticina, exactamente lo mismo es, ¿verdad? El que ellos tengan ese proceso mental que les permita sentir que es un premio, que es un logro, que es un éxito, que es una destreza. En segundo lugar, es sumamente importante ese desarrollo de habilidades sociales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No solo estamos buscando que ellos sean independientes, que ellos adquieran y manipulen los recursos, sino también el poderles ofrecer una oportunidad para que los niños interactúen y se colaboren entre ellos.
Eso lo que hace es mejorar sus habilidades sociales y emocionales con los maestros y con los compañeros. Ellos aprenden a decir si me puedes prestar o quién va primero, quién va segundo, quién va tercero y les permite precisamente tener un diálogo si yo ya había empezado a ver o a revisar un libro y no me dio tiempo, ¿verdad? El día de ayer o el día lunes. Y entonces ellos tienen que precisamente lograr desarrollar ese potencial de comunicación que no solo es la interacción inicial, ¿verdad? A través de su autorregulación e independencia, sino que además les permite dialogar de conceptos, de constructos, de figuras, de imágenes, explicarlas. Sobre todo, los rincones de aprendizaje nos permiten que el niño tenga el concepto de que el espacio es libre, cómodo y seguro. Por lo tanto, si nosotros vamos a trabajar alguna exposición, alguna lectura en voz alta, algún proceso en donde ellos se sienten expuestos, lo podemos hacer desde el rincón de aprendizaje para que el niño de automático se sienta mucho más relajado que pasarlo al frente o pasarlo a la pizarra, que es lo que convencionalmente habíamos escuchado cuando éramos niños o incluso lo vivimos. En tercer lugar, vamos a estimular la creatividad. Entonces, los niños pueden expresar su creatividad a través de las actividades en los rincones de aprendizaje, lo que fomenta el pensamiento creativo. Un recurso, ¿verdad? Que nosotros em, les recomendamos, les indicamos, es que a veces no tengo yo la posibilidad de tener un gran rincón de aprendizaje, ¿verdad? Pero una vez yo empiece a trabajar cositas con mis niños, a ellos les eleva el autoestima, les construye su autoconcepto, el que nosotros expongamos su trabajo. Y entonces, si ellos pueden ver cosas que ellos van haciendo en el mural, les permite precisamente estimular esa creatividad. Y entonces nosotros podemos tener diferentes ejercicios en donde la conclusión termine siendo un dibujo, termine siendo un escrito, termine siendo un examen, termine siendo un ejercicio que va a ser expuesto, ¿verdad? Porque algo importante en esto es que nosotros vamos a aprender el reconocimiento de en qué momento es adecuado corregir. Claro, uno dice, a los niños hay que corregirlos todo el tiempo. Sí, pero la forma, la manera en la que nosotros vamos a introducir este mundo y sobre todo que estoy buscando favorecer el acercamiento del niño, tiene que ser mucho más positivo, mucho más asertivo y mucho más directivo. Por eso es que la lectura guiada implica eso, una forma de guiar en donde ellos sientan que no se les está negando el derecho, en primer lugar, en segundo espacio sería el que pueden manipular y en tercero, el que pueden crear, que pueden construir. Y entonces es maravilloso cuando logramos que un niño diga una palabra bien, ¿verdad? Y no se siente juzgado o no se siente la burla cuando no logra decir la palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros ya tenemos hijos, hasta les tenemos anotadas esas palabritas que ellos decían de forma graciosa, ¿verdad? Entonces, a mí se me viene a la cabeza así, cuando dicen serviente, ¿verdad? O que no pueden decir poporopos, ¿verdad? Implica, vuelvo y repito, ese acercamiento a un espacio que me estimule. Cuatro, vamos a apoyar el aprendizaje temprano, que implica en los rincones de aprendizaje que estos son espacios diseñados para abordar conceptos educativos claves, preparando a los niños para el éxito escolar futuro. Por lo tanto, siempre que nosotros vamos a hacer cambio de unidad, cambio de tema, vamos a introducir conceptos, siempre es como muy favorecedor que en el espacio del rincón de aprendizaje yo empiece a incursionar con estas temáticas, con estos conceptos, con estas estructuras, porque siempre va a ser como que yo estuviera narrando un cuento. Si yo voy a hablar de sociales, suena a un cuento. Si yo voy a hablar de ciencias naturales, suena a un cuento. Si yo voy a hablar de matemática, pero la aplicación de la matemática, de la geometría, etcétera, siempre va a sonar a un cuento. Por lo tanto, ese apoyo del aprendizaje temprano nos hace recordar el concepto de los presaberes.
esa construcción que nos permita avanzar, retroceder, avanzar, retroceder, avanzar, retroceder. Hay muchos tipos de rincones de aprendizaje. Uno sería el rincón de lectura enriquecido. Este tiene que ver precisamente con la adquisición, ¿verdad? Yo voy a trabajar 2, 3, 5, 10, 15 palabras en estas próximas 2 semanas. Yo ahí las coloco, ¿verdad? Yo ahí las ejemplifico. Yo ahí es en donde hago que el niño, de una manera relajada, lo logre observar. Me hace pensar en este concepto, no sé si ustedes lo habían escuchado antes, que las preprimarias, ¿verdad? Sobre todo los colegios privados, a la prepri tienen un grado que le llaman el kindergarten. Kindergarten es la palabra alemana para referirnos a la preprimaria. ¿Qué implica en el kindergarten? La maestra se le llama la maestra de kinder es una maestra jardinera, ¿verdad? Para las maestras que son aquí de preprimaria, ilustres maestras, saben que tiene grandes conceptos, esta idea de maestra jardinera. Y por lo tanto, el uso de la gabacha es como muy significativo porque ella puede mantener diferentes elementos y poderse movilizar en el salón. En el kindergarten, en Alemania, ¿verdad? La metodología hace que la maestra sea jardinera, es decir, que va a ir regando de flor en flor y que se va a ir acercando. Claro, hay múltiples metodologías, ¿verdad? Está el método Montessori o la idea Montessori de traer la consecución de la casa a la escuela y de la escuela para la casa como de una manera más fluida. Pero así están unas hermanas Agassi que hablan de la educación, sobre todo en la lectoescritura, una educación desde el amor. ¿Y qué hace esa maestra jardinera? Se agacha, se hinca, se sienta, sienta al niño en sus piernas, le toma la mano. Es decir, tienen diferentes formas y tienen diferentes alternativas. Y así podríamos hablar de Crowley, podríamos hablar así de eh, Froebel, y etcétera, ¿verdad? Lo que me interesa no es esa memoria de, ay, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar? Sino que yo me recuerdo que el rincón de lectura va a estar enriquecido. Me regreso al ejemplo del kindergarten. Ellos utilizan un personaje que es un duende que se coloca en el dedo, en un dedo de la mano. Ese personaje se llama Casperly. De hecho, en la ciudad capital y en algunas ciudades grandes del país, encontramos una tienda de juguetes educativos que se llama Casperly. Esa tienda, dijéramos, lleva el nombre por ese personaje. El Casperly es el único que les va a hablar a los niños de valores. Y entonces, por lo tanto, si la maestra necesita que los niños se callen, o la maestra necesita que los niños hagan fila, o la maestra necesita que los niños em, entreguen su tarea, es decir, todo lo que implique orden, estructura, valores, lo va a hacer Casperly. Y entonces, de hecho, la maestra tiene que aprender el acento de Casperly, ya se imaginarán si habláramos alemán, ¿verdad? El tono, ¿verdad? Que es un tono gutural, el cómo habla el personaje. ¿Y a qué voy con esto? Que el rincón, cuando yo creo el espacio, ¿verdad? Creo la imagen, automáticamente puedo favorecer y decir en cuál de mis rincones de la casa, de la clase, el niño se siente mucho más acompañado. Entonces, sí, podemos cerrar nuestros micrófonos. A ver aquí. Ahí está. Y entonces a eso es a lo que le llamamos rincón de lectura enriquecido. ¿Por qué? Porque nosotros le damos ese enriquecimiento a lo que estamos presentando. Van a haber rincones de ciencia y de exploración, ¿verdad? Cada vez que podamos trabajar algún tipo de laboratorio, seguimiento de instrucciones, seguimiento de pasos, ¿verdad? Nos permiten ese reconocimiento del método científico, ¿verdad? Eh, que, insistimos, ¿verdad? Tiene una consecución de pasos, pero eso es lo que queremos que ellos vean en esta ciencia y exploración. Obviamente el rincón de arte y de creatividad todo va a estar enfocado hacia la demostración, la experimentación y la manipulación. El rincón de juego simbólico, si nosotros los ponemos a jugar juego de roles que representan un personaje, y va no solo la vestimenta, sino que a veces es que ellos se coloquen
¿verdad? Todos los personajes están en una fichita con masking y el niño se lo tiene que pegar, ¿verdad? Y es cómo van a representarlo, cómo lo van a hacer. De eso se trata el juego simbólico. El rincón de matemáticas y la resolución de problemas, de igual forma, ¿verdad? Tiene muchísimo que ver con la manera en la que nosotros presentamos los recursos y que ellos automáticamente logran dar esa explicación, ¿verdad? A mí me gusta decir que los psicólogos, los psicopedagogos, los pedagogos, los educadores, tenemos tres conceptos básicos que trabajar: la descripción, la predicción y la explicación de las cosas. Lo repito, descripción, yo puedo describir qué es lo que está sucediendo si tengo un conocimiento. Es como que yo le pido a un niño que no tiene nada de agua cerca que me explique el proceso de un barco, ¿verdad? O al revés, a un niño que vive, que sí se monta casi que a diario a una lanchita, que yo le pida que me hable de un cierto tipo de transporte que solo en la ciudad eh, se vive, se escucha, se entiende. Y estos rincones de matemáticas y de resolución de problemas lo que hacen es que le favorezcan al niño esas descripciones de las cosas. Más adelante logramos conseguir la numeración, ¿verdad? La cuantificación, si suma, si resta, si multiplica o si divide. Eh, pero ese acceso a cómo ellos describen las cosas es fabuloso. Cuando ellos ya logran describir, entonces empieza el proceso predictivo. Ellos dicen, y entonces si yo quito uno de los elementos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y entonces, si esto continúa así, ¿qué es lo que viene? Si esto se mejora, si esto se ayuda, si aquí viniera un personaje, etcétera, ¿qué sucedería? Y la explicación es cuando ya sucedió el fenómeno. Y entonces es como que uno hable de la contaminación y uno dice, pues claro, pareciera obvio o lógico decir que si yo estoy tirando desechos a un río, a un lago, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que el río y el lago, ¿verdad? Ahora sean más desechos que agua que lo está llevando con la corriente. No sé si me doy a entender en esto. Y entonces, yo puedo describir qué está pasando, yo puedo predecir qué es lo que viene, pero yo también puedo explicar qué es lo que ya sucedió, ¿verdad? Y así es con pensamientos, así es con sentimientos y así es con conductas. Freno aquí y pregunto, ¿cómo vamos? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? No sé si alguien tiene alguna idea, algún comentario, alguna experiencia que nos quiera decir. Voy a dejar de compartir para dar un segundito a esto. ¿Qué nos hizo pensar Juan Fernando Porres sobre rincones de aprendizaje? Priscila nos levantó el dedito. Muchas gracias. No sé si habíamos escuchado sobre los rincones de aprendizaje de esta manera, porque saber qué es un rincón probablemente sí, pero de esta manera, ¿qué fue lo que más nos llamó la atención? Si no lo decimos en voz alta, lo podemos escribir en el chat. ¿Qué nos llamó más la atención de este inicio de panorama sobre los rincones de aprendizaje? Rosa Araceli Laró, tienes tu micrófono prendido. ¿Sí, Priscila? Buenas noches a todos. Primeramente, pues agradecerle por el maravilloso material que nos enviaron. Súper encantada, súper encantada. Y los niños más aún, ¿verdad? En mi caso, que trabajo con nivel preprimaria, eh, como los libritos estos tienen pasta dura, es como más resistente para los niños. En lo personal, quiero tratar de emplasticarles la pasta, ¿verdad? Porque quiero conservarlo lo más que se pueda, porque en el nivel preprimario, pues cuesta un poco más mantener el cuidado. En cuanto a los rincones de aprendizaje, nosotras las de preprimario, si hay otras compañeras aquí pueden confirmarme, lo manejamos bastante. Ujú. Y en estos rincones los niños interactúan con el material, ya sea un rincón
de ciencia y experimentación, etcétera. Entonces, estamos como más acostumbradas a que en el rincón de aprendizaje los niños se acercan al espacio que nosotros les proporcionamos. En cuanto a los libros, en todos mis años, nunca, de los nunca, les había, no les he permitido que tomen el libro como tal, así tan, es que lo que sucede también que Que ahora lo manipulen como tal, ¿verdad? sí, sí, o sea, sí, pero con cuidadito. Entonces, ¿por qué? Pues por lo mismo, ¿verdad? Uno tratando de conservarlos y es distinto cuando los niños lo están manipulando, pero lo que se debe cuidar es de que lo manipulen con el objetivo de, ya sea según ellos leer, observar las imágenes, no solo para agarrarlo y restregarlo en la mesa. Entonces, son instrucciones que uno tiene que darles desde un inicio para que se puedan, para que pues el uso de los libros logre su objetivo, ¿verdad? Ujú. Entonces, en mi caso, cuando utilizo, porque implemento a diario mínimo 10 15 minutos de lectura, eh, lo que me funciona bastante, que los bajo de sus sillitas en las mesitas y Ah, nos sentamos todos en el piso. Entonces yo estando a la altura de ellos también tengo más su atención y como que logro un momento distinto al darle una explicación del tema que se va a tratar ese día, ¿verdad? Entonces, súper encantada con estos libros porque tengo muchísimo más material para seguir serial. echando. Y que hay Muchísimas unos gracias. libros Ajá. que, Dinos, dinos. disculpe, que traen un código QR, entonces yo puedo reproducirlo si no quisiera leerlo, ¿verdad? Súper, están muy, muy bonitos. Ay, que me alegro. Y como te habrás dado cuenta, recibiste desde lo inicial hasta lo avanzado, ¿verdad? Y Sí, eso creo que es exacto. importante porque nos permite a nosotros no solo enseñar un solo tipo de material, porque a veces uno pensaría, ah, como este niño ya está avanzadito, pasémoslo a esto, o este niño está muy retrasado o con poco conocimiento, pongámosle solo esto. Y que ese es como el intercambio interesante de cuando yo tengo una maestra de tercero primaria, por decirlo de alguna manera, y recibe un niño que no habla bien el español, o recibe un niño que todavía no lee y escribe, ¿verdad? Y que ella puede utilizar los recursos más básicos, intermedios, y Aún le lograrlo contesté avanzar. con los niños allá y me dijo, mami, me dijo, Sí, así es, exactamente. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Priscila. Aquí en el chat puso otra, de esta manera no, ¿verdad? Que era lo que yo les preguntaba, si ya lo habíamos escuchado así, pero sí tenemos rincones de lectura, ¿verdad? Y entonces es bien importante el cómo los utilizamos. Martín Com nos dice, los rincones ayudan a fomentar la confianza en los estudiantes. Marcia Solís nos dice cómo puede hacer para escuchar a quien nos da la capacitación. Yo le puse que no estoy seguro si es su computadora. Entonces voy a hacer una prueba con ustedes y si me están escuchando y solo el problema lo tenemos con Marcia. y aquí con Julia ya no. Sí, muchísimas gracias. Ahí varios me han dado la señal, ¿verdad? Y entonces lo bueno es que Se estamos escucha grabando muy la bien. sesión, y entonces si ella no lo lograra escuchar ahorita, pues lo que vamos a hacer es que ella pueda escuchar la grabación, ¿verdad? Carolina Velázquez nos dice, los rincones de aprendizaje son espacios donde los niños desarrollan su imaginación, refuerzan contenidos y experimentan y crean, ¿verdad? Y de eso se trata. Vuelvo y repito, ¿verdad? Eso nos da como la chispa de un espacio en donde les podemos enseñar, que eso es lo que yo quiero que ustedes vean, ¿verdad? Cómo nosotros a partir de nuestro ejemplo, a partir de nuestros recursos y a partir de la manipulación, que es lo que nos decía ahora Priscila, los niños avanzan y ustedes van a notar el crecimiento como bastante rápido, como promoción, como grupo, en función de sus habilidades. Voy a avanzar. Si alguien tiene o quisiera comentar algo, bienvenido sea. Gloria dice, los rincones de aprendizaje permiten el aprendizaje de cada niño o niña de acuerdo a sus intereses y ritmo de aprender, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? Que nosotros podamos darle esa utilidad, ese beneficio y ese recurso, ¿verdad? Que lo puedan palpar, que lo puedan divisar. Isaías, levantaste la mano. Así es, buenas noches a todos y todas.
Es muy interesante esto de los rincones de aprendizaje y su implementación en las escuelas, ¿verdad? Más que un centro de aprendizaje o los centros de modulación, es un espacio seguro para cada estudiante, ¿no? Hablamos de espacio y ambiente. El espacio es donde nuestros estudiantes se sientan seguros y capaces de realizar ejercicios y todas las pruebas que nosotros podamos tenerles de una forma interactiva. El ambiente es cómo nosotros queremos promover lo que queremos enseñarles a cada uno de los estudiantes. El ambiente lo podemos adaptar con diferentes técnicas y también estilos de aprendizajes como el Waldorf, Reggio Emilia, Montessori, entonces, para mantener el alcance. Entonces, es muy necesario, pero también tenemos que pensar muy bien que un rincón de aprendizaje no puede ser invasivo para los niños. Yo he visto que muchas veces en diferentes escuelas, tienden a utilizar un centro de aprendizajes con dos áreas específicas. Muchas veces, por la falta de espacio, los maestros creen que es bien tener junto matemática con idioma español, digamos, con L1 o L2, el cual un rincón de aprendizaje pierde su sentido porque el niño se siente confundido y tiende ya a no ser un espacio seguro donde él pueda explorar. Entonces, si fuese un espacio de exploración y también experimento, podríamos tener diferentes materiales o también temáticas en donde él solo escoge lo que le interesa. Entonces, es muy, muy profundo de esto de los rincones de aprendizajes y pues me encanta cómo también de otra perspectiva tú lo estás abordando y es muy nutritivo para poder aplicarlo en nuestros centros de lectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy fino, Isaías. Y algo importante, ¿verdad? Más que la mezcla de los recursos, es la instrucción, ¿verdad? De cómo ellos saben que pueden utilizar el espacio. ¿Verdad? Yo creo que eso es como lo vital que le va a permitir al niño precisamente tener una estructura, tener comprendido ese espacio seguro, ¿verdad? Y que algo que decía Isaías también me hace pensar en ese ensayo y error, porque al niño, dijéramos, mal encaminado, aprende que esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es adecuado y esto es inadecuado. Y no estoy hablando solo de la estructura de valores, sino que yo estoy aprendiendo a leer, o soy bueno o soy malo. Si estoy aprendiendo a escribir, o soy bueno o soy malo. Si yo estoy aprendiendo matemáticas, o soy bueno o soy malo. ¿Y qué sucede con esa constante de ensayo y error? Que yo me puedo equivocar. Y como el espacio es seguro, me puedo equivocar y alguien me va a dar la guía, que de eso es lo que se trata, que alguien me va a acompañar, que alguien me va a hacer sentir seguro una vez yo me equivoque. Y entonces aprendemos a quitar las X y empezar a poner los circulitos, porque aprendo yo a decir en dónde está. Incluso a veces nos pasa, no sé si alguien más tiene esa experiencia aquí en el salón. Yo doy clases en universidad también. ¿Y qué sucede? ¿Verdad? Es horrible que el profesor nos califique, ¿verdad? Porque ¿por qué me puso tan baja nota? ¿O en qué me equivoqué si yo sí le entregué la tarea? Y a veces uno les dice, sí, pero no seguiste instrucciones, o sí, pero la hiciste incompleta, pero ellos quisieran tener la nota porque entregué la tarea. Y obviamente en las carreras de psicología, psicopedagogía y pedagogía, ellos aprenden a decir, es que no es que me estén tachando todo, ¿verdad? Tache, 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 equivocación, sino más bien me tienen que dar la línea específica para que yo sepa cómo direccionar a los niños. Es como que yo les dijera, ¿qué me pasa si yo tengo una estudiante en terapia de lenguaje y ella tiene ecolalia o ella es tartamuda o ella tiene problemas con su dentadura? La forma en la que ella va a enseñar cómo es el sonido de las letras es equivocado a la par de otra persona que sí lo lograra tener. Y entonces es algo que en la instrucción se les debería de decir, ¿verdad? Deberíamos de buscar a un odontólogo, ¿verdad?
ordenar nuestros dientes, procurar que nuestro ceseo se trabaje de una manera y no solo por ser guatemaltecos que, que terminamos con el ts, ¿verdad? Nuestras palabras y así sucesivamente, ¿verdad? Yo pongo estos ejemplos porque nos permite precisamente notar eh, esa gran, ese gran impacto que tiene en la seguridad de los niños. Entonces, a partir de esta idea del rincón de aprendizaje, empezamos a hablar de la lectura guiada o la lectura dirigida, ¿verdad? ¿De qué se trata? Lo que estamos buscando es que ustedes puedan trabajar desde la preprimaria hasta la universidad con un concepto, ¿verdad? La lectura guiada consiste en la lectura de un documento párrafo por párrafo por parte de los participantes bajo la conducción del profesor. Se realizan pausas para profundizar en las partes relevantes del documento en las que el profesor hace comentarios al respecto. Y entonces iniciamos desde, miremos la carátula, veamos quién es el autor, sabemos quién es, no lo sabemos, es nacional, no es nacional, qué creemos que nos trae, la imagen nos vuelve procesos sugestivos, no tiene imágenes, esto es blanco y negro, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a interpretar. Cada grado lo que va a hacer, como les decía, desde preprimaria hasta la universidad, lo que le va a dar es una importancia en un área distinta, pero todos vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, la preprimaria le va a poner bastante énfasis a las imágenes y la atención de los niños, pero así sucesivamente vamos a ir adquiriendo el reconocimiento de palabras, si son procesos similares, si son antagónicos, un proceso gramatical, un proceso ortográfico, es decir, todo va a implicar de acuerdo al nivel en el que yo me encuentre. ¿Qué tipos de lectura tenemos? En la lectura guiada, pues, ¿verdad? La lectura exploratoria o de inspección, la literal, que tiene que ver con el conocimiento o el reconocimiento de algo, la lectura informativa, la lectura interpretativa, analítica y comparativa. Vuelvo y repito, todas estas las podemos trabajar desde nuestro rincón de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos guiando a los chicos, ¿verdad? Eh, e insisto, si el espacio es seguro, el niño sabe que si se equivoca no pasa nada, ¿verdad? De hecho, es mejor que se equivoque porque le va a permitir aprender, le va a permitir reconocer algo. Iniciemos con la lectura exploratoria. Esta nos remite a plantearnos una hipótesis de la lectura frente al texto por trabajar. Entendemos como hipótesis una idea tentativa que estará por corroborarse o descartarse según sea el caso. ¿Cómo lo hacemos? Identificamos los diversos procesos paralingüísticos. Entonces vamos a revisar si hay letras cursivas que nos ayudan a diferenciar los títulos. Hay altas y bajas para enfatizar instituciones, nombres, premios, títulos. Hay guiones largos para la inserción de diálogos, hay específicamente espacios para las frases, para otros aspectos, hay paréntesis para información complementaria, fechas, datos, bibliografía, números indicativos de nota al pie de página y las propias imágenes. O sea, lo importante, como les decía yo, con la descripción, predicción y explicación es que los chicos puedan identificar estos procesos paralingüísticos, ¿verdad? Cosas que les acompañen solamente al dar la primera ojeada, ¿verdad? Si el niño va a manipular el material, él tiene que saber distinguir y representar eso que está agarrando con su mano, ¿verdad? Sabe decir, como decía Priscila, si la pasta es dura, si la pasta es suave, si este libro me resiste o no me resiste eh, un pequeño accidente, ¿verdad? Y que claro, algunos de nuestros libros pues les van a dar curiosidad a nuestros chiquitos para manipularlos y para rayarlos, ¿verdad? Y entonces yo sé, ¿verdad? Nos pasa que vamos a intentar cuidarlos, pero todo tiene que ver con esta identificación de los diferentes procesos. Vamos a ver aquí que no me sale la...
la imagen. No, solo voy a salir, solo para ver por qué no me sale la imagen. Bueno, ese era un ejemplo, pero no me está saliendo la imagen ahorita. Ha de ser el internet. Vamos a ver si se me salen las otras. ¡Ay! Bueno, no hay pena. Si gustan, aprovecho el espacio para preguntarles, ¿verdad? Si lograron ver eh, el libro em, Los árboles mueren de pie. Si ya lo habíamos escuchado antes o no, si ya habíamos ido a ver la obra de teatro o no, si ya habíamos visto la película. De hecho, la película es así como a blanco y negro, ¿verdad? Pero les pregunto, ¿verdad? En esta identificación, ¿verdad? ¿Qué es lo que, ¿verdad? Insisto, puede ser que ustedes jamás lo hayan visto y puede ser que nuestra experiencia es nula. Incluso no he hecho el ejercicio de esta semana, ¿verdad? Y entonces, Carolina nos levantó el dedito, ¿verdad? Y entonces, eh, aquí alguien ya nos pone que alguien vio la película, ¿verdad? Yo pregunto así, de manera general, no necesariamente estas personas que ya me indicaron que sí sabían o que ya habían visto el recurso. Eh, ¿Qué les suena cuando dicen los árboles mueren de pie? Otra nos dice, yo ya había escuchado, pero no lo había leído, ¿verdad? ¿Qué pensamos si alguien nos dice, ¿verdad? Vamos a leer un libro que se llama Los árboles mueren de pie? ¿Qué es lo que se me viene a mi cabeza? Buenas noches, licenciado. Un gusto Bueno, verle. Pues fíjese que yo desde hace muchísimos años ya había escuchado este título, pero nunca había tenido la oportunidad de leerlo, ¿verdad? Ni tampoco ver película ni obra de teatro. Pero esta vez que usted envió el link para poder, pues, tener una lectura rápida de este tema, de este libro, esta obra, me entró la curiosidad, ¿verdad? Y dije, bueno, ahora es tiempo de poder leer y saber de qué se trata. Entonces, empecé a hojear, aunque sea virtualmente, pero empecé a leer y a leer. Y cuando yo veía, escuchaba los árboles mueren de pie, me imaginaba que se trataba de un bosque y que realmente los árboles pues mueren ahí de pie, ¿verdad? ajá. Sembrados. Y pero después empecé a leer y habla de esta persona, ¿verdad? Una abuela que esperaba con ansias a su nieto, ¿verdad? Y me puse a pensar, ¿verdad? De que ella fue muy, eh, murió con ese amor a su nieto, ¿verdad? No lo terminé de leer, la verdad, solo le digo, hice una Ah, lectura sí, exploratoria una. acá, y fue muy interesante, la verdad fue muy interesante. Nítido. Y que de hecho, ¿verdad? Parte, si vemos, ¿verdad? Parte del ejercicio es que hagamos eso, ¿verdad? Como que nos Exacto, planteemos esa hipótesis. Y de hecho, el libro de Alejandro Casona, que Alejandro Casona es el seudónimo del autor, y nos permite como explorar diferentes cosas, ¿verdad? Como qué es lo que dice mi cabeza. Imaginémonos si estuviéramos viendo la obra de teatro o viendo la película, ¿verdad? Y es un libro bastante pequeño, es decir, si uno lo consigue así impreso, es bastante pequeñito y no quiero trolear la historia, pero inicia con que una chica se va a suicidar. Y entonces imagínense por dónde va el libro. Y es un libro escrito para adolescentes o jóvenes. Y entonces usted dice, puchica, va, entonces inicia con un tema de suicidio, pero hay una compañía que la va a rescatar. Imagínense, hay una empresa que se dedica a rescatar gente que está viviendo cosas duras en su vida. Y entonces los va a involucrar en la historia de la viejita que ya nos contó Carolina, de la abuelita, porque la abuelita está esperanzada en volver a encontrar a su nieto. Pero resulta que su esposo es quien le manda las cartas del nieto.
¿verdad? De eso se trata la historia. Y entonces los personajes que van a ir rescatando en la historia son los que tienen que ir a actuar a la casa de la abuelita. Entonces va a haber un nieto, va a haber la novia del nieto, va a haber... Y todos son gente que no se conoce, pero tienen que ir a interpretar un papel, ¿verdad? Bueno, entonces la historia los va a salvar a todos. Cada quien tiene su propia historia, algunos se conocen más que otros, algunas los vamos descubriendo, pero ven cómo esta lectura exploratoria, es decir, imagínense de dónde veníamos con la hipótesis de este libro habla de los árboles, ¿verdad? Es que Elba nos pone que no se escucha su micrófono, ¿verdad? Pero se imaginó un libro de motivación, de morir intentando lo que queremos, ¿verdad? Insisto, es bien interesante porque nos lleva nuestro pensamiento a una construcción. Marcia nos pone, no lo había leído, pero haciendo los pasos que usted explica, al predecir pensé que se trataba de una lectura recreativa y al leer un poco fue diferente e interesante, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? Cuando uno se abre, es lo que le hacemos a los chiquitos, ¿verdad? Pueden tener 5, pueden tener 7, pueden tener 10, pueden tener 35 años, ¿verdad? Pero si la lectura lo que hace es que me abre una pregunta, yo ya quiero saber de qué se trata, qué es lo que sigue. A mí me gusta aquí, lástima porque el internet no me deja presentarle las imágenes, pero a mí me hace pensar, y voy a pasar a la siguiente lectura, como cuando uno aprende la venida de los españoles a América, ¿verdad? ¿Y por qué se llama América? Y que Cristóbal Colón, ay, aquí tenemos maestros de la escuela, Cristóbal Colón, y tenemos maestros de Estados Unidos y maestros de, ¿verdad? Que tienen sus escuelas, tienen nombres de personajes. A lo que voy es, cuando uno escucha la historia, la narrativa es una. ¿Y qué me hace la exploración? Me lleva a una palabrita técnica que es disrupción en el pensamiento. ¿Qué es una disrupción? Es como que yo tuviera un organizador gráfico mental. Si yo no conozco nada, el organizador gráfico está vacío, ¿verdad? Aquí tengo mis pasitos, pero está vacío y yo empiezo a llenar información. Por eso es que los niños, cuando uno les da una información, llegan a casa a explicarlo tal cual como lo dijo la maestra. Y si mamá dice algo diferente, el niño dice, no, mamá, así no es. Así no dijo la miss, así no dijo la seño, así no dijo el profe, ¿va? Entonces, lo que tenemos es un organizador gráfico que empieza a llenar información. Pero, ¿qué sucede si yo en la información le agrego el concepto de tan bonita que fue la Niña, la Pinta y la Santa María? Pero si yo les digo que en realidad nos metieron en esos barcos, dos ideas importantes. La primera, que iban a limpiar España y entonces metieron a los presos y a los locos. Ya me cambió mi organizador gráfico, ¿verdad? O sea, ese escuchar la Niña, la Pinta y la Santa María ya no sonó igual, ¿cierto? Y si a eso yo le agrego que estaban esperando que fallara la misión, porque en realidad iban para las Indias a negociar tinta, telas y, y estaban probando una nueva ruta. ¿Verdad? O sea, uno dice, mi proceso de pensamiento se va para otro camino. Eso es lo que hace el proceso exploratorio, que empieza a construir organizadores gráficos en nuestra mente y cuando hay una información equívoca, surge la disrupción. Es como que cayeran todas las piececitas y tengo que volverlo a armar. Imagínense que todavía yo les agregara un proceso distinto después. Vienen los españoles a la Nueva España, ¿verdad? A las Américas. ¿Y qué sucede? Resulta que, no sé si lo han visto, pero eso en las redes sociales y en el internet se encuentra. Hay un libro guatemalteco, de hecho, ¿verdad? Lo hizo la Universidad Francisco Marroquín, que dice Los conquistadores conquistados. Y entonces explica con mapas reales, mapas que existen, hechos en, en piel de animales, donde los pobladores, los pueblos originarios, ya tenían estructuras, ¿verdad? Sociales. Y hay un pueblo que se dedicaba a la traducción. Y este pueblo fue el primero que aprendió el español. Y este pueblo fue el que les fue diciendo a los españoles
cómo hacer su proceso de conquista, porque ya existía una estructura. ¿Ven cómo mi cerebro cambia mentalmente? ¿Verdad? Con una idea nueva empiezo a construir un disruptor distinto, porque puede ser una historia muy linda, como puede ser una historia terrible y maquiavélica. Imagínense que en ese mapa les aparece qué pueblo, o sea, a qué pueblo habría que matar y a qué pueblo lo podríamos dejar porque no nos van a hacer nada, ni siquiera van a intentar luchar contra nosotros, va a ser de paso. O sea, es sumamente interesante. Bueno, aquí ya me metí en una mi tangente, pero vuelvo y repito, el proceso exploratorio hace eso. Sigamos entonces. La lectura literal. La comprensión literal consiste en entender lo que el texto dice de manera explícita. La comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de los indicios que proporciona el texto y la comprensión criterial se refiere a evaluar el texto, ya sea su tema, personaje, mensaje o etcétera. ¿Por qué lo pongo a la par? Porque a veces nos quedamos con que la lectura literal son estas tres cosas, pero lo importante es, y lo vamos a ir eh, diferenciando, es que la comprensión literal consiste en entender el texto o lo que dice el texto de manera explícita. La lectura literal es el reconocimiento de detalles como que se me queden los nombres, los personajes, los tiempos, el lugar del relato, el reconocimiento de la idea principal de un párrafo o del texto que tiene que ver con la identificación de secuencias de los hechos o acciones y la identificación de relaciones de causa o efecto que tiene que ver con ese proceso de identificar a través de las razones explícitas relacionadas con los hechos o los sucesos del texto. Eh, claro está que uno comúnmente lo asocia con la historia, ¿verdad? Como el ejemplo que yo les acababa de poner, pero tiene que ver como un poquito más a fondo, ¿no? Vamos a mover acá para poder leerlo. Miren este texto. Dice, había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó en la única forma de conocer su propio que pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían, qué buena rana, que parecía un pollo. De lo que acabamos de leerles, pregunto yo, perdón que voy a mover esto. ¿Quién es o quiénes son los personajes de la narración? La rana, gracias Mercedes. ¿Dónde tienen ocurrencia los hechos del relato? ¿Dice dónde tienen ocurrencia los hechos del relato? En un estanque. Gracias, Ana María. ¿Cuál es la idea principal del texto?
¿Cuál es la idea principal del texto? Descubrir su autenticidad. Muy fino. Darse a ¿Cuán? conocer que ella Ajá. quiere ser auténtica, pero que la gente lo vea, ¿verdad? Que ella que es auténtica. Muchas gracias. ¿Cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados? Dice, había una vez. Porque no Y el entendí. sin- Gracias, gracias. El significado de la palabra auténtica. Única, Especial, inigualable. Ajá, muy bien. Muchísimas gracias, ¿verdad? Si nosotros pasamos de este proceso, primero exploratorio y luego literal, automáticamente podemos pasar a la lectura informativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es gradualmente llevar al chico o a la chica a ese proceso de pensamiento. Vamos a ver qué nos ponen. Hace mucho tiempo pusieron en el chat, ¿verdad? Esta lectura informativa lo que hace es emplearse para adquirir conocimientos de algún área específica del saber. Y entonces, a veces podemos estar narrando historias lindas, pero tan complejas que no se logra entender cuál es el mensaje principal. O al revés, ¿verdad? A veces situarnos en un contexto muy específico para profundizar en ese aprendizaje y en ese reconocimiento de las cosas. La información tiene una confrontación con qué es lo que es informar y cuál es la inferencia que me genera eso que estoy descubriendo o eso que estoy escuchando. La información será explícita y constituye un conocimiento relativamente exacto. En cambio, la inferencia se constituye como una lectura implícita del texto y requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. Las inferencias se construyen cuando se comprende por medio de las relaciones y asociaciones el significado local o global del texto. ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué ponen aquí. Ah, no, están poniéndome su. Volvámonos a los árboles mueren de pie, ¿verdad? Si hay alguien que ya hizo el ejercicio, como lo vimos hace un segundito, con algunas personas que tuvieron la oportunidad de hojearlo, yo les diría, ¿cuáles son los hechos que determinan esta actitud en el personaje principal? ¿Qué esperaban los La vida personajes? que, La la vida vida. que Ajá. determina la actitud Interesante, que va a ¿verdad? tener. Ajá, sí, exacto. ¿Qué esperaban los personajes en la historia en particular o frente a los demás? Que que no los reconocieran, que no los identificaran, ¿verdad? Que se estaban haciendo pasar por el nieto de la señora que esperaba a su familiar. Ajá, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? Que si eran los últimos tiempos de la abuelita, que muriera en paz, ¿verdad? Que muriera creyendo que su nieto era una buena persona, ¿verdad? Porque más o menos por ahí va la trama de la historia. Entonces yo les pongo, ¿verdad? Si la hubiera dicho lo que pensaba o sentía desde el inicio, ¿habría tenido algún giro la historia? Ah, definitivamente sí. Ha cambiado todo, ¿verdad? Pero ella trataba de hacerles creer que no sabía nada, ¿Verdad? que no Entonces les... es interesante porque uno se la pasa viendo y leyendo toda la historia y de repente la abuelita es como, yo sí sé, yo sí sé que ustedes no Ajá, son ciertos, ¿va? Pero entonces, exacto. ¿cuándo el giro empieza a cambiar? Porque ella los empieza a ayudar a ellos, no ellos a ella, ¿verdad? Es sumamente interesante. Vuelvo y repito, todo tiene que ver con cómo nosotros situamos ese concepto, ese constructo en el pensamiento. Veamos
que tenemos la lectura interpretativa. Esta lectura es cuando el lector logra captar lo que el escritor quiere decir, es decir, tiene la facilidad de comprender tanto lo implícito como lo explícito de un texto, ¿verdad? Porque entonces aprendo a decir, sí, es que literalmente dijo esto, pero en realidad me querían decir esto, ¿verdad? Porque a veces las analogías no son como automáticas o de inmediato. Incluso cuando hablábamos en la clase 1 y en la clase 2 de las etapas del desarrollo, o cuando hablábamos sobre los presaberes, implica muchísimo la manera en la que nosotros vamos capacitando, formando, construyendo el aprendizaje de los chiquitos. Y ese aprendizaje es el que les permite a ellos evolucionar hasta que pueden interpretar las cosas. Que dicho sea de paso, se esperaría que fuera hasta quinto, sexto primaria, en donde ellos ya logran divisar y no digamos abstraer, que eso es para un chico como ya pre o adolescente, ¿no? Aquí lástima que no sale en la imagen, pero yo les decía, les coloqué aquí un poema que puede ser que no lo sepamos como una canción, ¿verdad? Entonces lo voy a leer. A mí me gusta eh, cómo construimos nuestros niveles de percepción, es decir, cómo construimos nuestro punto focal. Nuestro punto focal es lo que yo logro ver en función de mi experiencia. Ustedes me dirán, en función de su experiencia, ¿qué les quiere decir esto? Reloj, no marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo interpretamos? Pues puede ser dos cosas. Ajá. Yo supongo que podría ser una pareja de enamorados, pero puede ser que alguien esté en agonía. Entonces, posiblemente no quiere que amanezca y que se detenga el reloj porque puede hacer que sea sus últimos suspiros. ¿Verdad? Si hemos Entonces, vivido esa con razón, experiencia de podría que ser. alguien, ¿verdad? Casi que cuando nos dicen si quieren pasarse a despedir, ¿verdad? Porque probablemente no pasa la noche, genera una sensación, ¿verdad? Isaías, ¿levantaste la mano? Justo cuando estabas leyendo estos Ujú, versos, yo empecé a cantar. Eh, el mensaje que tiene habla del tiempo ujú. de una ruptura o despedida, ¿no? Entonces, es cuando alguien también, cuando se va lejos, o alguien tiene que emigrar y deja todo. Entonces, quisieras que el tiempo no pasara rápido y, y así, ¿verdad? Entonces, nomás queda el recuerdo, pero pedimos al reloj que se detiene y no pasa. Muchísimas gracias. Tal vez para cerrar el Ajá. taller despuesito nos dejas escuchar la canción. Muy bien. Eh, van a ver que, bueno, es gradual, pero ahorita con lo que decía Isaías me haces pensar, y yo era muy chiquito y estaba de moda una canción que la canta, pues, o la cantaba Pimpinela. Y una mi tía se fue del país, ¿verdad? Se fue a vivir a otro lugar. Y entonces en aquel entonces uno podía entrar al aeropuerto, ¿verdad? Yo no les puedo decir cuántas veces sonó esa canción, pero yo lloraba cada vez que sonaba la canción. Y era, ¿verdad? Y la canción era con un nudo en la garganta, ¿verdad? Y entonces era con un nudo en la garganta, te vi partir. Y yo, como estaba de moda, sonó mil veces esa canción eh, en esa temporada que yo, que yo me fui a despedir de mi tía, ¿verdad? Que era en aquel entonces que si se iban a vivir a otro país, pues solo era por cartas y una veces casi que escuchaba decir despídase de su tía porque no sabe si la va a volver a ver, ¿verdad?
Y entonces, insisto, ¿verdad? Como la interpretación de lo que yo escucho, ¿verdad? Porque lo asemejo con esto que me acaban de decir. Miremos la lectura analítica o crítica. Es la lectura de carácter evaluativo donde intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde una posición documentada y sustentada. Y entonces, ¿qué implica la lectura analítica? Ya no solo es, como les decía al inicio, ya no solo es descriptiva. Al inicio es qué me quiso decir o qué me está diciendo, sino que se empieza a convertir en predictiva y en explicativa. El proceso de la lectura analítica lo que hace es que ahora ya puedo dar mi opinión, mi punto de vista, mi sentir, ¿verdad? Porque yo me podría regresar a las canciones y decir, escuchemos La Patita, ¿verdad? Y uno dice, ay, sí es la canción de Cricri para primaria. Sí, pero la canción es muy fuerte, ¿verdad? Entonces es como la patita va al mercado, ¿verdad? A comprar las cosas del mandado, pero no tiene centavitos, ¿verdad? Para comprar todo lo que necesita. Y entonces, y cuando regrese a casa, sus patitos, ¿qué le van a decir? ¿Verdad? ¿Qué me trajiste, mamá cuacuá? ¿Qué me trajiste, mamá cuacuá? Y así sucesivamente hasta que me empieza a hablar de que el señor Pato no le da para el mandado y que ella no logró comprar nada. Y entonces ella les va a decir coman mosquitos, cuaracuacuá, coman mosquitos, cuaracuacuá. ¿Verdad? Implica la forma en la que nosotros logramos profundizar eso que vamos gradualmente haciendo. Pero, ¿cuál es nuestro tema central el día de hoy? La lectura guiada. Quiere decir que yo tengo que guiar a mis chicos en este proceso, en lograrles decir, vamos a explorar, exploremos el material, reconozcamos el material. Miren, esto literalmente nos está diciendo esto. Miren, esta información es importante. Ahora reconózcanla, interpreten. Ahora analicemos, critiquemos. Lo que hacemos es ayudar desde los más chiquitos hasta los más grandes, que sus juicios deben centrarse en la exactitud. Es decir, ellos van a estar buscando la aceptabilidad y la probabilidad. Pueden ser de adecuación y de validez porque están comparando lo escrito con otras fuentes de información, con otras experiencias, de apropiación que requieren de la evaluación relativa de las partes o de rechazo que dependen del código moral o del sistema de valores del lector, ¿verdad? Donde uno aprende a decir, uy, no, esto no debería de ir por ahí, o eso no me gusta, o por qué esto sigue sucediendo, por qué volvemos a tener una guerra, o por qué es que se siguen vendiendo armas cuando ya no deberían de venderse, no sé, ¿verdad? Así sucesivamente nuestro cerebro construye su postura, construye sus ideas. ¿Cómo lo logramos? Con una etapa de planificación, con una etapa de prelectura, con una etapa de lectura y con una etapa de poslectura. Pareciera obvio, pero es uno, si vamos a planificar, es yo le doy una estructura, yo sé cuál es el material que voy a utilizar, yo sé cuáles son las palabras nuevas en las que voy a incrementar el vocabulario, cuáles son las palabras que yo necesito que ellos repitan, que utilicen, que las observen, que las descubran. em, que las aprendan, que las comprendan, ¿verdad? Inicio ese proceso de prelectura. La prelectura implica todas esas posibles hipótesis, esas interrogantes, esas probabilidades, esas posibilidades que algo me suscita. La lectura ya directamente centra la atención en algo, ¿verdad? En cómo lo estoy presentando, cómo lo estoy enseñando, cómo lo voy a validar, cómo lo voy a confrontar, qué preguntas voy a hacer en el camino. Y luego la etapa de postlectura, ¿verdad? Que vuelvo e insisto, me permite a mí recopilar, me permite a mí retroceder a mi planificación, a estos conceptos de la prelectura, a estos conceptos encontrados en la lectura para yo poder evaluar y que el niño, a través del rincón de aprendizaje, sepa decir que la evaluación no es castigadora, que la evaluación es precisamente para corroborar por dónde van.
una vez nosotros decimos, sí, o sea, los niños van bastante bien, ¿verdad? ¿Qué significa eso cuando uno lo dice, ¿verdad? Uno lo intenciona. Eso, ¿verdad? Em, que yo puedo dar fe o estoy seguro de que existe conocimiento. Esa planificación que nos habla del qué, del cómo, del cuándo, es tener claro el panorama y la utilización del momento. La lectura, si nosotros como maestros les enseñamos con el ejemplo, los niños se dejan ir casi de automático. Es un proceso de madurez y de aprendizaje. Y entonces, el niño que ve a su maestro leyendo, insisto, y no solo es cuando lo ve leyéndoles a ellos, porque es como, sí, siempre tenemos ese lugar de yo sé más, ¿verdad? Y la intención es cuando lo nivelamos y cuando decimos, bueno, vamos a tener 10, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ¿verdad? De lectura o vamos a ir al rincón de aprendizaje, es cómo, cuándo y dónde se sienta el maestro también. Y los niños lo ven. Y luego el maestro les dice, miren, yo voy a leer también, se los dice, ¿verdad? Y miren, a mí me llamó la atención esto. Y miren, yo creí que hablaba de esto. Y miren, el autor es este. Y miren, qué bonita la imagen. Y miren, trae fotografía. Y miren, ¿verdad? Eso lo que hace es que el niño se sienta mucho más integrado. La prelectura lo que hace es determinar el propósito de la lectura. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? ¿Para qué nos sirve? ¿Verdad? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Verdad? ¿De qué se trata? ¿Tiene algo que ver conmigo? Tiene que ver con el predecir el contenido del texto, ya lo hemos visto en la clase de hoy, y tiene que ver con el anticipar el contenido a partir de marcas como el título o los subtítulos del texto, ¿verdad? La lectura, pues evidentemente va a centrar la atención en los aspectos esenciales del texto, va a identificar las palabras o la palabra clave o las palabras claves del contenido del texto, va a buscar parafrasear la lectura, esto es decir las ideas del texto en otras palabras, y tiene que ver con el subrayar o tomar nota de los aspectos más llamativos o representativos. Que dicho sea de paso, los diferentes formatos en los que les presentemos nosotros a los niños va a favorecerles, ¿verdad? Cuanto más lo repitamos, casi que el niño ni siquiera lo lee, se lo sabe de memoria, ¿verdad? Y uno dice, esa es una maravilla una vez el niño adquiera la habilidad de la lectoescritura, porque el niño logra saltar o logra leer con mucho más agilidad cuando ya tiene experiencia con el material. Y la postlectura logra tener un resumen mental de lo leído y de lo encontrado en el texto. Es como yo les decía, es cuando ya existe un organizador gráfico, ¿verdad? Es un organizador gráfico mental. Entonces, ¿qué es lo que hace? Haber generado preguntas en relación al texto, saber si se respondieron o no y evaluar todo el proceso y sus resultados, ¿verdad? ¿Qué saberes puso en juego durante la lectura? ¿Qué experiencias previas vinieron a su mente? ¿Qué conocimientos nuevos obtuvo? ¿Y qué significados se construyeron? ¿Verdad? De eso se trata. eh, Esa postulación precisamente de las formas en las que yo lo llevo a cabo, lo ejemplifico y lo acompaño. Si gustan, paro aquí. Y ustedes me contarán si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que les acompañe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Todo bien? Sí. Sí. Todo Muy bien, bien. muy Excelente, fácil. licenciado. Ah, va, muy bien. Entonces, si gustan, con esto paro la clase del día de hoy. Espero que haya sido interesante y seguimos trabajando. ¿De acuerdo? No se les Muy olvide bien. marcarme su asistencia si alguien le faltó.
Solo una pregunta, licenciado, Sí, con Carolina. lo de arte, ¿tenemos que hacer alguna tarea adicional? Por el momento me acuerdo que lo que les pidió es que iniciaran haciendo su autorretrato, ¿verdad? Eso fue lo que les pidió. Pero si gustan, le vuelvo a preguntar para que pongamos alguna instrucción, porque a él lo vuelven a ver en la siguiente clase, que es la clase de las 4 cuando sea la rotación para las 4:30. ¿Verdad? Volvemos a ver el tema de arte. ¿De acuerdo? Con eso estaríamos entonces. Que tengan una feliz noche. Yo intenté irme lo más ágil posible y comprensible para que pudiéramos avanzar en el contenido. ¿Verdad? Gusto en saludarles y seguimos en este proceso. La próxima semana inicio con la próxima semana, la próxima clase. Ponemos música, Isaías, decías, ¿verdad? La foto. Así es, Lick. Muy bien. Una Gracias, gracias. compañera, licenciada, una compañera pregunta de la foto. Ay, qué vergüenza, a mí se me olvidó. Esperen. Muchas gracias. Y me estoy yendo no sé para dónde. Les estaba compartiendo pantalla en vez de tomar la foto. Denme un segundito, muchísimas gracias. Vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. Denme un segundito, que voy a ir. Como les digo, siempre tomo unas 3 fotos. Denme un segundo. A la 1, a las 2 y a las 3. Y una última. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Miren que a mí ya se me había escapado. Ahora sí, que tengan una feliz noche. Gusto en haberlos saludado y seguimos avanzando. ¿De acuerdo? Bendiciones, Lick. Gracias por la clase. Muy lindos ustedes. Gracias, licenciado. Gracias. Con Feliz noche cuidado. para todos. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias a todos, éxitos. Gracias, licenciado.